nadie contesta, yo elijo a la víctima. El objetivo de estas preguntas no es hacer quedar mal a nadie. Al contrario, es estar repasando lo aprendido. Por eso los japoneses son tan buenos. Todo el tiempo recapitulan, entrenan, entrenan, entrenan. Método común. Muy bien. Entonces, 6 preguntas de lo que hemos visto. Primera, la ecuación de de Broglie, recitada. ¿Qué dice la ecuación de de Broglie? ¿Cómo es? ¿Qué hay en el numerador? ¿Qué hay en el denominador? La ecuación de de Broglie para calcular la longitud de onda de una partícula. ¿Algún voluntario, voluntaria? Longitud de onda es igual a constante de Planck sobre velocidad de la luz por Ibas bien. Longitud de onda es igual a constante de Planck entre la masa de la partícula multiplicada por su velocidad, ¿no? sí. Eso. Por ahí se metió la constante de la luz de la ecuación de Planck. Pero bien. ¿Para qué nos pregunta ecuaciones? Porque mientras menos dependas de un papel, mejor. ¿No? Acá. Segunda pregunta de 6. ¿Cómo calculas el número de neutrones de un elemento? Yo elijo Alexa. ¿Con la configuración electrónica? Número de neutrones. Oh. Otra vez, por favor. Alexa Villasana. Número de neutrones. Por fin no sé la respuesta. Habib. Habib, ¿le ayudas? Número de neutrones de un elemento. No, no lo tengo aquí ahorita, no me acuerdo, Luis. Luis Gerardo, de la Fuente. Es masa atómica menos electrones, que es igual a número de protones. Así es, masa atómica menos número atómico, ¿verdad? Sí. O dicho de manera más técnica, A, número másico, menos Z, número atómico. Es el número de neutrones de un elemento. Bien. Tercer pregunta, de 6. Alguien que me diga la configuración electrónica del aluminio. De preferencia sin ver nada, solamente recurriendo a su memoria. Aluminio, ¿qué número atómico es y cuál es su configuración electrónica? Aluminio, aluminio. Luis Manuel Martínez Casares, ¿sabes la respuesta? ¿Qué número atómico tiene el aluminio y cuál es su configuración? Yo tiene masa de 13. Es el 13, bien. ¿Puedes decir la configuración? Una C2, dos C2. Una C2, dos C2, dos P6, C2. 1 C2, 2 C2, ¿qué sigue? 3 P6. 2 P6, 1 C2, 2 C2, 2 P6, ¿qué sigue? Base neón. Te faltan 3. 3 C2. Y P1. bien. Bien, bien, bien. 1 C2, 2 C2, 2 P6, 3 C2, 3 P1, aluminio, 13. Bien. Cuarta pregunta. ¿Qué es el tritio? Tritio, tritio.
Tritio a la 1, tritio a las 2. No hay, ¿Sí, no es Mitzia? un isótopo natural, no es un isótopo que es del hidrógeno, profe. Sí, sí lo es. ¿Cuántos neutrones tiene el tritio, Mitzia? Creo que es 3 porque es titrio. Pesa 3, pero no tiene 3 neutrones, tiene 2, ¿no? Porque una de las 3 partículas tiene que ser un protón, si no, no sería hidrógeno. El tritio tiene un protón y 2 neutrones. ¿Sí? Masa 3, A igual a 3, Z igual a 1. Siguiente pregunta. ¿Cómo se calcula el número de moles de una sustancia? El peso sobre la masa molar. Gracias. Ay, perdón. Y finalmente, ¿cuánto vale la constante de masa molar? ¿Cuánto vale la 1 gramo sobre constante de mol. masa molar? 1 gramo sobre mol, gracias. Ok, ¿por qué siempre preguntas? ¿Por qué nos torturan? Por esto, esta frase que nunca se te olvide. Es igual de inútil no saber algo que haberlo sabido y olvidarlo. No resuelve nada, ¿no? ¿Qué pasa en nuestro país? Hay analfabetas funcionales, gente que tiene certificados de bachillerato, de secundaria y no saben nada. Los pones a despejar una ecuación y no pueden. Les preguntas qué es el sodio y te dicen que es un no metal, ¿no? Si bien te va, a veces no saben ni lo que es, pero tienen un papel que dice que pasó química en el bachillerato. Posiblemente lo aprendió, lo fue y lo vomitó en un examen y luego lo olvidó. Eso de por sí es malo. En alguien que está en una ingeniería es todavía peor. Entonces no se den el lujo. Todo el tiempo repasen de todas las materias. Ok. Vamos a lo siguiente. El plan para el día de hoy es cerrar el temita de configuraciones electrónicas. Tengo un par de cosas más que decir. Y luego hay 2 posibles rutas. Se los comenté en Classroom, por si alguno o alguna de ustedes lo vio. En mis cursos, después de ver configuración electrónica, abordo teoría de enlaces. O sea, enlaces iónicos, covalentes polares, covalentes no polares, covalentes coordinados y metálicos. Y después fuerzas intermoleculares, ion-ion, ion-dipolo, dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inducido, las fuerzas de London, etc. ¿Por qué sigo esta secuencia? Porque ambos temas requieren configuraciones y requieren diagramas de Lewis. Sin embargo, ignoro cuál sea la secuencia que están llevando en su curso. Entonces, una de las rutas que propongo es acabar configuración y empezar a ver teoría de enlaces. Les aseguro que si no lo están viendo ahorita, lo van a empezar a ver en un par de semanas. Y ya tendrían una base. Si no les interesa esto, podemos irnos de configuración electrónica a revisar propiedades periódicas, radioatómico, energía de ionización y demás. No es un dilema, no es uno u otro. Si vemos teoría de enlaces, cuando terminemos teoría de enlaces, veríamos propiedades periódicas. Y si vemos propiedades periódicas, cuando terminemos ese tema, vemos teoría de enlaces, si así lo requieren, así lo desean. Entonces, pues, vamos a votarlo rápidamente. Si están de acuerdo en ver teoría de enlaces, le dan un like. Si no están de acuerdo, asumo que quieren ver configuraciones y después propiedades periódicas y pues así se hace, ¿no? A mí me da igual. El conocimiento se genera sin importar la ruta. Repito, si estás de acuerdo en que acabando configuraciones, repasemos teoría de enlaces, con aplicación de configuraciones y modelo de Bohr a enlaces, like. Bien, creo que es la mayoría. Quien no le interese, pues con toda confianza se puede retirar. Esto no tiene ninguna calificación. Si a alguien le aburre lo que estamos viendo, pues igual. Y quiere entrar mañana o después, lo puede hacer. O si no quiere volver a entrar jamás, también no hay ningún problema. Bien. Entonces, un repasito con esta tabla. Modelo de Bohr-Sommerfeld. 4 formas, S, P, D y F. Cada forma con un número determinado de orbitales, 1, 3, 5 y 7. Cada orbital con un número máximo de electrones.
2. Sí, solo sí tienen espines inversos. Por lo tanto, el número máximo de orbitales, perdón, de electrones por orbital, por forma, sería 2, 6, 10, 14. Se corresponde con las columnas de los respectivos bloques en la tabla periódica. ¿Okay? Ya saben configurar bastante bien. Repito, esta tabla no es que sea mala, no es una crítica, no es desechable. Funciona y funciona bien. Pero el problema es que eres dependiente de una tabla. Si tienes una muy buena memoria y la puedes construir, bien. Y no te gusta mi método, bien, úsala. Llegas a donde mismo. Lo que yo propongo, lo que yo te ofrezco es una forma de deshacerte de un papel. Vaya, a mí no me debes nada, ni calificación, ni nada. Si no lo quieres usar, no lo uses. Yo no lo uso porque, más bien no uso esta tabla porque no me gusta depender de ella. No porque crea que sea mala. No sé si ya lo hiciste, pero si tú sigues esta tablita, llegas a las mismas configuraciones que con el método que yo te propuse. En el caso de las atípicas, por supuesto que en una o en otro método tienes que aplicar las reglas. Algo que tengo que decir es que en algunos libros, páginas de internet, tablas periódicas incluso, sea con el método de Aufbau o con el método mío, lo que encuentras es la configuración ordenada por número cuántico principal. Aunque se llene primero 4S y después 3D, te ponen primero 3D y luego 4S, pero solamente lo ordenan, no lo llenan primero. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del hierro, 26, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Te lo puedes encontrar como 1S2, 2S2, 3S2, 3P6, 3D6, 4S2. Pero no llenaron primero D. Simple y sencillamente al momento de mostrar la configuración, lo ordenaron en orden creciente de número cuántico principal. Algo así como lo que tú haces en álgebra cuando simplificas polinomios, cuando reduces polinomios, ¿no? Al final los vas ordenando por orden creciente de exponentes, aunque salgan así. Bien. Entonces, esta tablita, puedes o no usarla, sabrás. Ya sabes configurar elementos en 3 maneras, desarrollada, comprimida y con la configuración de kernel, que es muy, muy cómoda. Y también, si has estado memorizando, puedes configurar elementos de memoria. Es lo único que necesitas, tener los números Z, los números atómicos, bien presentes. Bien. Antes de pasar a lo que sigue, digo 3 elementos de los pequeños para no mancharme. Quien me pueda configurar dichos elementos sin ver la tabla, pide la palabra. El primero, oxígeno. Oxígeno. Quien sepa el número atómico del oxígeno y pueda configurar sin ver la tabla, que hable ahora. Oxígeno, oxígeno, oxígeno. De los sencillos. No estoy seguro, pero creo que es el 8. Es correcto, es el 8. Configuración, Javi. Sin ver nada. 1S2, 2S2, 2P3, creo, o 4. P4. P3 es nitrógeno. P4. Bien. Sí. Segundo. Neón. Neón, neón, neón. ¿Quién se anima? Neón. Neón, neón. ¿Qué número es y su configuración? Es del elemento 10 y su configuración es 1C2, 2C2 y 2P6. Bravo, bien, 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 excelente. Y finalmente, magnesio. Magnesio, magnesio. Número atómico y configuración de memoria. Bueno, no es memoria, es mental, es distinto. 12. Ajá. Sería 1S1, 1S2, 2S2, 2P6 y 3S2, creo. 3S2, ¿no? 3S1 es sodio. Bien, excelente. Ahora, ya saben configurar de forma típica. Estas reglas hay que tenerlas bien presentes si es que quieren llegar a las configuraciones experimentales. Vimos también la clase
pasada sobre la estructura de la tabla periódica. Las voy a extender, voy a meter un poco más de información y luego nos pasamos a recordar el rollo este de los electrones de valencia y ver cómo se relacionan con los procesos redox, con los procesos de compartición de electrones. Esto se tiene que decir. No me gusta, pero es verdadero. La química, a diferencia de la física, tiene una raíz, un pasado medio oscuro, que fue la alquimia, ¿no? Era una especie de magia. Hoy en día se considera una pseudociencia. Buscaban la piedra filosofal y transmutar la materia en oro. Estaba chido. Fue el método Alchemist, Harry Potter, lo que quieras, pero ciencia no es. Parece ser que Nicolas Flamel existió. Se sabe que Newton en sus últimos días hizo un tratado de alquimia y además un catálogo de dragones. Newton, Isaac Newton, el supergenio. Vaya, Robert Boyle, varios de los grandes genios de la ciencia estaban involucrados en la alquimia. Sin embargo, estos cuates se les debe cierto respeto en el sentido de que empezaron a catalogar muchas sustancias que en aquellos entonces se tenían aisladas y caracterizadas, se les empezó a asignar un nombre y un símbolo. Algunas ni al caso, son cosas que hoy sabemos que no son elementos, pero otras muchas sí lo son, como el plomo, ¿no? Eran sustancias que se conocían desde el tiempo de la alquimia y trascendieron. La tabla que conocemos hoy en día ha pasado por un montón de manos. De hecho, la última actualización es de un sudamericano, un químico sudamericano llamado Gil Chaverri. Él fue el que se le ocurrió bajar el bloque F para hacer más cómodo la lectura de los elementos, ¿no? Sin embargo, se le asocia el mérito a Dmitri Mendeleev o Mendeleev. Este señor era todo un tipazo, ¿no? Hizo mucho por la química de fertilizantes en un país donde hacer crecer algo del suelo es complicado por los inviernos. Era un tipo excéntrico, se cuenta que alguna vez subió a un globo aerostático para ver un eclipse solar de cerca, que tenía varias esposas. No era el mejor ejemplo de ética, pero sí un genio de la química. Sin embargo, no todo lo que vemos en la tabla viene de Mendeleev. Y de hecho, en el documento John Jacob Berzelius, este químico suizo, John Jacob Berzelius, este químico suizo, fue el encargado de colocar los símbolos a los elementos. Esto no se dice porque es muy obvio, pero si no te has dado cuenta, todo elemento tiene un símbolo. Y este símbolo siempre tiene una letra mayúscula inicial acompañado de una letra minúscula en ocasiones, o simplemente la mayúscula inicial. Nunca hay dos mayúsculas, jamás. Los símbolos que puso Berzelius a los elementos vienen muchos de los nombres alquimistas. Muchos de ellos están en latín y lo puedes identificar en el sistema de nomenclatura clásico, ¿no? Óxido argéntico, cloruro ferroso, nitrato áurico, ¿no? Se utilizan términos latinos, viene de la nomenclatura propuesta por Berzelius, basada en los catálogos alquimistas. Ahora, les decía la vez pasada que un químico y a la vez músico llamado John Newlands fue de los primeros que empezaron a organizar elementos y los organizó en forma de octavas. En la música, las notas se encuentran octavadas, ¿no? No hay un solo do en un piano o en una guitarra o en un violín. Tenemos bastantes dos, pero un do y otro do están separados por una distancia de 8 notas. Bueno, 7, y ese do es la octava. Un do con respecto a otro do es una octava, o un re con respecto a un re, o un mi con respecto a un mi. Pues pasa algo similar en su sistema de clasificación. Él se dio cuenta de que así como todos los dos tienen características similares, pues todos los elementos del primer grupo, o sea, en aquel entonces litio, sodio y potasio, que eran los que se tenían catalogados, se comportaban similar. Y también lo hacían los del segundo grupo, berilio, magnesio y calcio, como si fueran dos y como si fueran res, ¿no?
Y entonces John Newlands empieza a formar los grupos. Este señor fue el pionero de la formación de grupos en la tabla periódica. La tabla de Mendeleev no tenía la forma actual, era una lista con ciertas descripciones. Esta estructura de columnas contra filas tiene sus raíces en personas, en mentes como John Newlands. ¿Sí? Bien, no se conocían todos los elementos en su tiempo, pero lo que empezó a caracterizar fue fundamental para lo que vino después. Si te interesa, si eres bueno o buena en música, hace muchos años hice un proyecto con unos estudiantes que eran buenos en química y buenos en música. Usamos un pentagrama, desde clave de fa hasta clave de sol, y le asignamos a cada elemento una nota. Y si los acordes son conjuntos de notas y las moléculas son conjuntos de elementos, pues nos pusimos a tocar, ¿no? Y a ver, así suena el agua, y así suena no sé, el óxido hipervanádico, y así suena este otro. Estuvo chistoso, fue un concierto molecular. Pues, después lo puedan retomar. Ahora, otro químico que estuvo involucrado en la estructuración de la tabla periódica fue Johann Dobereiner, Dobby para los cuates, y este señor se hizo famoso por sus triadas, que todavía están, las pueden constatar. Las triadas, como su nombre lo indica, son conjuntos de 3 elementos pertenecientes al mismo grupo o la misma familia, pero que generan una interacción bien curiosa. Una de las triadas clásicas de Dobereiner era litio, sodio, potasio, ¿sí? Los 3 metales alcalinos. Y resulta que si sumamos las masas de los elementos que están en los extremos y las dividimos entre 2, obtenemos la masa del elemento del medio. ¿Sí? La masa del litio es 7, la masa del potasio es 39, los sumamos y los dividimos entre 2 y obtenemos la masa del sodio. Mismo caso con calcio, bario y estroncio, o fósforo, antimonio y arsénico. En la gráfica que se muestra en pantalla tenemos las triadas de Dobereiner que se siguen respetando en la tabla moderna. Litio, sodio, potasio, calcio, estroncio, bario, fósforo, arsénico, antimonio, cloro, bromo, yodo. Interesante, ¿no? No bastaron para clasificar todo lo que había, pero empezaron a generar el panorama periódico que hay hoy en día en la tabla. Con teoría de enlaces vamos a entender una de las propiedades periódicas más interesantes, que es la electronegatividad. Y después veríamos las otras, ¿no? Y es increíble cómo los elementos van ajustándose a estas propiedades de forma periódica. Es una maravilla. Bien. Decíamos la vez pasada que la tabla periódica tiene bloques, tiene periodos, tiene familias y tiene grupos. Los grupos son las columnas y los hay en 2 sistemas. Un sistema clásico que los divide en grupos A y grupos B, siendo los grupos A los de los bloques S y P, y cuya ventaja de conocer este sistema es que nos indican los electrones de valencia, ¿no? Los elementos del grupo 1A tienen un electrón de valencia, los del 7A tienen 7, los del 5A tienen 5. Pero también hay elementos B, que son los metales de transición interna, en donde no aplica este criterio. Y hay un sistema moderno para identificar los grupos que va del 1 al 18 con números arábigos. Bien. Decíamos que los electrones tienen un nombre especial si se encuentran en la capa externa, se llaman electrones de valencia. Son los que tienen el número cuántico principal n mayor. Así los podemos identificar. Si no usamos la estrategia de los grupos A, lo más sensato, lo más sencillo es construir la configuración electrónica y buscar el número cuántico principal n mayor y contar los electrones en él. En el caso del cloro, el número cuántico principal n mayor es 3. No importa la forma simutal, no importa si es S o P, contamos todos los que están en 3 y son 7. El cloro tiene 17 electrones, pero solamente 7 son de la capa externa, de la capa de valencia. Lo vimos en varios ejercicios: sodio, calcio, neón, y en un metal de transición interna, como el hierro. Entonces aquí lo interesante era que aunque el último orbital que se llena es el 3D, el número cuántico principal n mayor sigue siendo 4.
Por lo tanto, el hierro tiene 2 electrones de valencia en su estado fundamental. Después tiene saltos electrónicos, ¿no? Promociones electrónicas, pero en su estado fundamental tiene 2. Bien. En familias vimos la clasificación, sistema clásico y moderno. Y pues bueno, está este ejercicio que la vez pasada se los mostré. Si alguien lo quiere resolver, lo está en Classroom. Y si quiere que se lo revise, me lo puede enviar. Vamos a pasarlo para entrar a la teoría de enlaces. Lo subtitulo, o por qué es conveniente saber configurar. Sí hay un montón de cosas bien chidas con los átomos, pero pues la neta de las netas en su carrera es el nivel molecular, ¿no? Crear moléculas, crear compuestos para lo que quieran, minería, farmacéutica, armamentos, bioremediación, lo que sea, ¿no? Manipular sustancias para convertirlas en otras. Eso, pues en teoría es un ingeniero químico, ¿no? Vámonos desde lo más básico, una vez más. Ya dijimos que las moléculas son conjuntos de átomos unidos, de alguna manera. Tiene que haber alguna especie de pegamento, ¿no? Como un PIT, o un UHU, o una grapa, o algún chicle, ¿no? Algo que una a los átomos en las moléculas. Y eso recibe el nombre de enlace químico. Estos enlaces químicos son fenómenos electrónicos, o sea, no intervienen los protones ni los neutrones. Los enlaces son de los electrones, se hacen con electrones. Y no cualquier tipo de electrones. Una vez más, los electrones de valencia. Un átomo no se enlaza con los electrones de la primera órbita, a menos que esta sea la externa, ¿no? Como el hidrógeno. Pero todos los demás utilizan siempre los electrones más externos y con esos se pegan a otros átomos. Vamos a revisar 5 tipos de enlaces. Iónico, covalente polar, covalente no polar, covalente coordinado y metálico. Sin embargo, conviene al inicio hacer la distinción entre 2 grandes grupos, que son los enlaces iónicos y los covalentes, o ionic bond and covalent bond. Estos 2 tipos de enlaces tienen en común ciertas cosas. Primero, juntan átomos para formar moléculas, en ambos. Segundo, el fenómeno es electrónico, en ambos. ¿Qué tiene de diferente entonces? Que en el enlace covalente, literalmente, los átomos tienen contacto, los orbitales se juntan, se empalman, se hibridan. Es un enlace real, auténtico. Mientras que el enlace iónico es una fuerza electrostática, es una interacción electrostática. En el enlace iónico, vamos a verlo a continuación, se presenta el proceso redox, tal cual, completo. Y los iones generados interactúan eléctricamente entre sí. Mientras que en el enlace covalente no existe el proceso redox total. Se pueden dar polos, pero no es una oxidación-reducción completa. Bien. Para que un átomo se mantenga estable dentro de una molécula, necesita tener su capa de valencia completa. La mayoría de los elementos lo logra con 8 electrones. Se le conoce como ley del octeto. La mayoría. No implica que todos, y existen octetos atípicos. Así como hay configuraciones electrónicas atípicas, también hay octetos atípicos y también hay reglas para entenderlos. ¿Por qué? Estaría más chido que todos ajustaran una regla. Eso nunca va a pasar en ciencia jamás. ¿Y sabes por qué? Porque la ciencia no es deductiva, es inductiva. Es muy, muy probable que mañana salga el sol. Muy probable, pero no absoluto. Es muy, muy probable que tú mañana amanezcas, pero no absoluto. Lo único que es absoluto son las matemáticas, desde el punto de vista objetivo, ¿no? Pero la ciencia siempre es inductiva. Entonces siempre hay contraejemplos, siempre. Ojalá todos los ácidos fueran de Arrhenius, sí, pero hay algunos de Bronsted-Lowry y otros de Lewis, ¿no? Ojalá todas las personas se curaran con 2 aspirinas, sí, pero hay algunas personas que les dan un ataque alérgico y se mueren. Idiosincrasia. Siempre hay contraejemplos. Entonces va a haber octetos atípicos. Ya los hablaremos en su momento. Hay algunos otros elementos que sin considerarse atípicos del todo, no pueden tener 8 electrones de valencia. Solamente 2. O sea, completan el dueto. ¿Por qué? Porque tienen 2 orbitales S, ¿no?
¿Cómo rayos le metes 8 electrones en un orbital S? De entrada, parece ser que estos 4 se conforman con 2, aunque después veremos que el berilio ahí hace unas jugarretas medias raras de repente. Bien, entonces aviso. Lo que vamos a plasmar a continuación, estudiar a continuación, es la generalidad. Pero después les voy a presentar objetos atípicos, o sea, docetos, 12 electrones de valencia para ser estables, decetos, cuartetos y otras posibilidades, exetos, ¿no? De 6. En fin. La química, la naturaleza, la realidad, la vida misma, es una especie de guerra entre elementos para conseguir esta estabilidad en su capa de valencia. Todos juegan esta guerrita menos los gases nobles. ¿Por qué? Porque tienen la capa de valencia completa, ¿no? Por eso también se les llama gases inertes o gases raros. No reaccionan. O no reaccionan en la mayoría de los casos. También hay contraejemplos. Luego te encuentras moléculas como el tetrafluoruro de xenón y cosas así, ¿no? Pero en la mayoría de los casos no reaccionan. Bien. Ahora, ¿cómo sabemos quién con quién, cómo y cuándo? Pues una vez más, gracias a Linus Pauling. Si no habías escuchado de este peloncito, híjole, ponte a leer sobre él. 2 veces ganador del premio Nobel. Solamente ha habido 4 personas en la historia que han ganado 2 veces el premio Nobel. De esas 4 personas, una mujer, Madame Curie, y 3 hombres. Pero de las 4, este señor es el único que los ganó solo. Los demás hicieron equipo. Este es el único que ganó los 2 premios Nobel solito. Y es el único que casi gana 3. Nunca nadie ha ganado 3 Nobel. Casi descubre el ADN, nomás que le ganaron Watson y Crick. Casi lo descubre. Descubre el enlace covalente. El primer auto eléctrico lo inventa. La cura para la malaria. El código de colores para moléculas orgánicas. Y más cosas. Un geniesazo. Bien. Linus Pauling propone un concepto bien interesante. El concepto de electronegatividad. ¿Qué es la electronegatividad? De entrada, una de las propiedades periódicas. ¿Qué es esto? Que es una característica que se comporta de cierta manera en la tabla. Y esa manera son esas flechas, ¿no? La electronegatividad aumenta hacia la derecha y hacia arriba, sin contar los gases nobles, ya dijimos. ¿Pero qué es? Pues se define como la capacidad que tiene un elemento para quitarle electrones de valencia a otro, para robarle electrones de valencia a otro. Eso es la electronegatividad. Aumenta, repito, hacia la derecha y hacia arriba. De manera que si no contamos a los gases inertes, el elemento más electronegativo de todos es el flúor. El flúor es el ladrón de ladrones. Un agente oxidante poderosísimo. Bueno para quitar electrones casi a todo el mundo. Por eso lo usas en la pasta de dientes, ¿no? Usas fluoruro de sodio para fortalecer ahí la hidroxiapatita del diente. Roba ahí espacios que no hace otro elemento. En el lado opuesto tenemos al francio, el menos electronegativo de todos. Ese se deja robar bien fácil. Y de hecho podemos generalizar este comportamiento. Los elementos que están a la derecha, o sea, los no metales, son muy electronegativos, roban electrones con facilidad, se reducen. Mientras que los elementos que están a la izquierda son muy poco electronegativos, se dejan robar con facilidad, se oxidan, ¿no? Los no metales se reducen, los metales se oxidan. Derecha reduce, izquierda oxida. Derecha gana electrones, izquierda los pierde. Y en el centro, pues ahí va campechaneándose. Unos sí, otros no, depende de quién con quién. ¿Estamos? Vaya, sería como si el bloque P fuera uno de esos barrios peligrosos. Voy a poner ejemplos de la Ciudad de México para no ofender a nadie. Bueno, si son de allá, ni modo. Yo viví allá y viví en Iztapalapa y no es un barrio muy seguro, no es una crítica. Realmente hay que andar siempre bien al tiro. Es como estar en Iztapalapa. Y el lado ese de la tabla periódica, pues allá, no sé, lo más de Chapultepec, uno de esos lugares seguros, cotos. Bien. Ahora, esto es cualitativo, perdón. Esto es cualitativo. Esto es cualitativo. Y en química, pocas cosas se quedan a nivel cualitativo, y menos en una ingeniería, ¿no? Entonces, Pauling
desarrolla esta tabla. Si no la conocías, es momento de que la busques en internet, la imprimas y la tengas siempre contigo. Se conoce como tabla de electronegatividad de Linus Pauling o tabla de coeficientes de Pauling o tabla de Pauling, simple y sencillamente. Es una versión simplificada naranja o amarilla de la tabla periódica que nomás tiene el símbolo y un número, un coeficiente de electronegatividad. Observa que el número más grande lo tiene Flor, con 4. ¿Sí? Y en los números más pequeños los tienen Cesio y Francio, con 0.7. Estos numeritos son los que nos permiten identificar qué tipo de enlace ocurre entre dos átomos. Los vamos a restar y los vamos a comparar con ciertos criterios que nos van a permitir decidir. Es interesante que lo sepas hacer porque de eso depende muchas cosas. Los diagramas de Lewis, la nomenclatura, etc. ¿Sí? Nota varias cosas. En la tabla de Pauling, los gases nobles no tienen coeficiente, claramente, porque no reaccionan en la mayoría de los casos. Y es raro que los elementos del grupo, del periodo 7, los tengan, igual las tierras raras. Sí hay algunas tablas de Pauling que los incluyen, pero es raro porque muchos de estos elementos son inestables, ¿no? Se descomponen, son radioactivos. Entonces no son tan habituales como para estar formando compuestos. Bien. Si no la tienes, sugiero que la descargues, la imprimas. Si te empiezas a aprender algunos coeficientes, que mejor, ¿no? No dependes de la tabla, una vez más. Bien. Hay algunas tablas periódicas que traen estos coeficientes. Unas tablas que son dobles, ¿no? Si puedes comprar una de esas, te conviene. Ok, vamos a ver entonces enlaces. Primero el iónico. El iónico se caracteriza porque hay un robo, una transferencia de electrones de valencia. O sea, un átomo se reduce y el otro se oxida. Uno roba y el otro se deja robar. Snake contra Ned Flanders. Bien. Digo algo más y luego cerramos la sesión porque queda un minuto. No, de hecho, mejor cerramos porque si no me voy a cortar. Cerramos, ingresamos inmediatamente a la misma aula. ¿Vale? Nos vemos en cuestión de unos segundos. Si están viendo la presentación, regálenme un like, por favor. Bien. Deduzco que también me escuchan, porque si no, no hubieran entendido la indicación, ¿verdad? A menos que sea un caso de mente zombies en donde copias lo que hace el otro. Espero que no, y que el like sea porque estás viendo la presentación y me escuchaste decir eso. Muy bien. Espero que lleguen los demás. En Classroom les publiqué hoy por la mañana un video de un canal que me gusta mucho. Si no, pues te lo recomiendo muchísimo en YouTube, que se llama Quantum Fracture. Lo dirige un físico llamado José Luis Crespo. La risa en la vida es necesaria y que a veces ver al tío Robert, al escorpión dorado está chido, pero cultívate un poquito en YouTube, ¿no? Y este tipo es un tipo brillante. Tiene videos de física, de química, de economía, de biología, de todo, súper genial. El que publiqué en la plataforma Google Classroom trata sobre el experimento de la doble rendija.
en una versión distinta. Muy interesante, si te interesa darle una checada, son videos de 5 minutos y aprendes un montón. Viendo, un enlace iónico se da el proceso redox. Ya lo habíamos revisado allá de la primera clase. El proceso redox conlleva a que un átomo pierda electrones de valencia y en ese entonces se oxide y otro los gane y se reduzca. El átomo que pierde electrones se desbalancea en Q. Ya tiene más protones que electrones, por lo tanto se convierte en un ion positivo, en un catión. Mientras que el átomo que roba electrones, que los gana, también tiene un desbalance en Q, pero al revés, ¿no? Ahora tiene más electrones que protones, por lo tanto tiene carga neta negativa y se convierte en un anión. El proceso redox siempre genera iones. Ion positivo, cation, ion negativo, anión. Cargas distintas según las leyes fundamentales de la física se atraen. Mnemotecnia, nota mental. Se te confunden cation y anión. Cation, cat, cute, bonito, lindo, positivo. Bien. Nota interesante. Minúsculo que parezca un electrón, insignificante y pequeño que se te entienda que es, tenerlo o no tenerlo cambia las propiedades químicas de un elemento. El caso más bonito es el de los metales alcalinos. Si no lo has visto, te voy a dejar videos en Classroom. Cualquier metal alcalino en agua, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, el que quieras, ponlo en agua y ¡boom! Reacción de sustitución simple, generan un hidróxido más el gas hidrógeno, que es altamente explosivo. Cualquiera. Pero si tienes sodio en forma catónica, con un electrón, un minúsculo y diminuto electrón menos, no explota. Y no solamente no explota, es esencial para la vida. Las neuronas necesitan todo el tiempo cationes de sodio. Tu sangre tiene cationes de sodio. Interesantísimo. Esta es la reacción general de los metales alcalinos en agua. De hecho, su maestra la describe en su resumen. No habla de propiedades por grupo. Cualquier metal alcalino X en agua siempre produce un hidróxido. Por eso se llaman metales alcalinos, porque generan álcalis, más gas hidrógeno. H2, si es que nunca lo has generado, ya sea por esta ruta o haciendo reaccionar un metal con ácido, explota y bonito. Es menos denso que el aire, lo puedes hacer que un globo flote y le acercas una lanza con fuego y ¡boom! Lo digo por experiencia, se pone pero chido. Entonces, metal alcalino, el que tú quieras, el de tu preferencia, lo pones en X, Na, sodio, más H2O genera NaOH, hidróxido sódico, más gas hidrógeno. Litio, Li, más H2O es igual a LiOH más H2. Potasio, K más H2O, KOH más H2. Todos los metales alcalinos en agua producen hidrógeno, que es altamente explosivo, y generan un hidróxido. Si pones un metal alcalino en agua, aparte de explotar, lo que queda es una base. Por eso se llaman metales alcalinos, ¿no? Bien. En estado fundamental. Para que esto ocurra, X tiene que tener Q0. O sea, hace todos los electrones. Mismos electrones que protones. Si no, no funciona. Si le pones carga, si le quitas un minúsculo electrón a cualquier metal alcalino, se convierte en un catión. O sea, su versión oxidada. Y esa no explota. Y la usamos para estar vivos, ya dije. Entre otras muchas cosas. Bien. Entonces, en el enlace iónico, un átomo se reduce, otro se oxida, anión, catión. ¿Luego se atraen? Sí. Okay. Por ley de Coulomb. ¿Te acuerdas de esto? Física de bachillerato. Lo solemos reducir a cosas como cargas iguales se repelen, cargas opuestas se atraen. Sí, pero eso es cualitativo. La fuerza de atracción o repulsión, según la ley de Coulomb, se puede calcular. Dice así, ¿no? La fuerza de atracción o repulsión entre dos partículas cargadas es directamente proporcional al producto de sus cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa multiplicado por una constante electrostática. ¿Qué? Lo mismo que con Newton. ¿Te acuerdas de la ecuación de la gravedad? La fuerza de gravedad entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa multiplicado por una constante G. La misma ecuación. Nomás cambias masas por cargas
y la constante es distinta. Quiere decir que haya una R en el denominador. Pues que mientras más lejos estén las partículas, la fuerza es más débil, ¿no? Igual que la gravedad. Si tú te alejas demasiado de la Tierra, ya no te va a traer. Va a llegar un punto en que salgas del campo gravitacional. Mismo caso con las partículas cargadas. Si las separas lo suficiente, la fuerza de atracción se pierde. Y eso pasa en química, ¿no? Si tú metes una sal, un compuesto iónico en agua, se separa, se disocia, y ya están tan lejos unas de otras que ya no se forma el cristal. Interesante, ¿no? Bien, entonces es la mismita ecuación. ¿Se pueden hacer cálculos? Sí, claro que sí. Y no sé si los vayan a hacer. Y si los van a hacer y después tienen problemas con alguna tarea, me dicen y los vemos en una clase especial. Es lo mismo de siempre, encontrar la ecuación y sustituir. Oye, pero esto debe estar bien bobo, ¿no? Porque, a ver, la carga de un protón es de 1 y el de un electrón es -1. Esas son las cargas que les damos para simplificar todo el fenómeno. Pero estas partículas subatómicas tienen cargas y masas en unidades reales, no en numas y no en cargas enteras positivas negativas. Aquí tenemos protón, neutrón y electrón, su masa en gramos y su carga en coulombs. Son valores muy pequeños, por supuesto. Los existen, los hay. Conviene conocerlos. Observen cómo la masa en gramos del protón es de 1.67 por 10 a la menos 24 gramos. Ridículamente pequeña. Y la del neutrón, bien. Por eso es que los estandarizamos como una UMA cada uno de ellos, ¿no? Y la del electrón, 0, no. Ya habíamos dicho que sí tiene masa. Lo dijimos en la clase 1. Pero es mucho más pequeña que la de los neutrones y de los protones. 9.1 por 10 a la menos 28. Manches, menos 28 es no, nada. Y aún así, si le quitas un electrón a un átomo de sodio, no explota en agua. Qué curioso. La carga está en coulombs. 1.6 por 10 a la menos 19 en el protón, positiva. La misma, negativa para el electrón, menos 1.6 por 10 a la menos 19. 0 para el neutrón, no tiene carga, ¿no? ¿Estamos? Con estos datos se pueden resolver problemas, si se necesitan, de atracción eléctrica entre partículas, según el principio de Coulomb, adecuado a teoría de enlaces. Os traigo un ejemplo, pero no es propiamente de enlace, es de atracción entre protón y electrón en un átomo de hidrógeno. Por ejemplo, el doctor Manhattan. No voy a detener en esto. Sencillamente aplicar la ecuación, sustituir y hacer cálculos. Eliminación de unidades, ¿no? A ver si me encuentro un ejemplito de enlace iónico y te los traigo para la siguiente. Ahora sí, vamos a lo que es realmente importante. ¿Cómo puedo saber si entre dos elementos se genera un enlace iónico? Bueno, la diferencia de electronegatividad tiene que ser mayor o igual a 1.7. ¿Qué es la diferencia de electronegatividad? Pues el resultado de la resta de los coeficientes de los elementos involucrados. Yo tengo, no sé, a flúor y tengo a sodio, busco los coeficientes en la tabla de Pauling, los resto, y si ese valor de la resta, esa diferencia X es mayor o igual a 1.7, concluyo que es un enlace iónico. Y si es menor a 1.7, es covalente. Y todavía vamos a caracterizar más el fenómeno. Bien, entonces en el enlace iónico, un elemento se reduce, no se oxida, ya lo he dicho N veces. Si lo viéramos en una analogía como el jueguito de la cuerda Scout, como si la cuerdita fuera los electrones y el grupo de los no metales tuviera Hulk, ¿no? No hay forma, es ridículo, ¿no? Es ridículo que vaya a ganar el metal, es ridículo que el metal le vaya a robar un electrón al no metal. Y para que esto sea todavía más ridículo, más claro, halógenos, grupo 17 con metales alcalinos, grupo 1. Estas combinaciones siempre son iónicas. Todavía con alcalinoterros, habrá que ver cuál halógeno. Ya conforme empieza a avanzar la tabla, metales de transición, bloque D, ya no siempre es iónico. Empiezan a aparecer los covalentes, ¿no? Porque se están acercando hacia el lado derecho de la tabla. Bien, ahora sí, vámonos con lo chido. Aquí tenemos flúor con litio.
Esta diapositiva tiene un montón de cosas. Vamos a desmenuzarla. Mira los dibujitos. Son dibujos de Rutherford, ¿no? De Rutherford cuantizados. Eso no es un átomo de Bohr, por lo indibujables que suelen ser. Entonces, vamos a ver configuraciones primero. Litio es el elemento número 3. Z igual a 3. U igual a 3. 3 electrones. Se configuran de la siguiente manera. 1s2, 2s1. ¿Estás de acuerdo? Bien. ¿Cuántas órbitas le vamos a pintar en este diagrama híbrido de Rutherford? 2. Tiene dos números cuánticos principales. En la primera órbita le pongo 2 puntitos, 2 electrones, y en la segunda órbita 1. ¿Cuántos electrones de valencia tiene litio? 1. Es congruente con el sistema de grupos A. Pertenece al grupo A, metal alcalino. Flúor. Flúor tiene el número atómico 9. 9 protones, Z igual a 9, 9 electrones. Configurados de la siguiente manera. 1s2, 2s2, 2p5. ¿Estás de acuerdo? ¿Cuántos niveles de energía? 2 también. ¿Cuántos electrones en el nivel 1? 2. En el nivel 2, los 2 de S más los 5 de P. 7. ¿Cuántos electrones le falta al flúor para completar la capa de valencia? 1. 1 para el octeto. Y al litio, pues le faltarían en teoría 7. Es un orbital S, entonces le falta 1. En teoría, pero ahorita vamos a ver lo que pasa. Carga de los elementos antes del enlace. Neutra. Que son elementos en estado fundamental. El número de protones y de electrones son iguales. Q igual a 0. Bien. Antes de ver lo que está del lado derecho de la diapositiva, vamos a asegurarnos de que esto sea un enlace iónico. ¿Alguno de ustedes trae la tabla de Pauling? Le tomo foto a la que pasé. Que me pueda decir los coeficientes. Ok, entonces regreso. Bueno, es que no meto mensajes subliminales en mis clases, sino cada vez que regresaba, generaban invocaciones al demonio, no sé qué cosas, ¿verdad? Yo lo tengo, si quieres, para que ya no estemos yendo y regresando y así. Pero bueno. Ahorita ya regresé. Qué bueno que la tienes. Quien quiera ahorita tomarle una captura de pantalla o una foto, adelante. Nomás que vamos a salir todos, así que pongan su mejor cara. ¿Listos? Bien. Flúor tiene coeficiente 4 y litio 1. Hago mi restita. ¿El mayor menor o el menor del mayor? Da igual, es valor absoluto. 4 menos 1 o 1 menos 4 lo vamos a dejar como 3. 3 es mayor o igual a 1.7, por supuesto que sí, ¿no? Por lo tanto, el enlace entre flúor y litio es iónico, sin dudas, dado que la diferencia de electronegatividad es igual a 3, y 3 es mayor o igual a 1.7, que es el criterio establecido por los seguidores de Pauling. Bien, entonces, enlace iónico, eso significa que un elemento se va a reducir y otro se va a oxidar. ¿Cuál se reduce? El que tiene el número de electronegatividad mayor, flúor. O lo vemos en posición. Es el flúor, está a la derecha y está arriba de la tabla periódica. Es el ratero de rateros, es el halógeno por excelencia. El flúor se reduce, el litio se oxida, como se ve en el esquema, ¿no? El electrón de valencia de litio ahora pasa a flúor. Ok. ¿Y luego qué? Pues un montón de cosas. Pero, flúor completa su octeto. Lo puedes ver en el dibujito, ya tiene 8. Y litio, al perder su electrón de valencia, ahora los dos que siguen son los de valencia. Son 2, ¿no? Dueto, octeto, completos, estables. Bien. ¿Qué más? Las configuraciones cambian. ¿Cambian? Claro, hay un electrón de más y uno de menos, ¿no? Eso tiene que afectarse en la configuración. ¿Cuál es la configuración de flúor después del enlace? 1s2, 2s2, 2p6. Se convirtió en neón. No. Que sigue teniendo 9 protones. Para convertirse en neón se requiere una reacción nuclear. ¡Bum! Bomba atómica. No. Es un enlace. Tiene los mismos electrones que neón, a 10, acomodados de la misma manera, pero no es neón. Es un anión de flúor, es un flúor negativo. Y el litio queda con configuración 1s2, como si fuera helio. No es helio. Tiene los electrones de helio configurados de la misma manera. Sigue teniendo 3 protones.
De hecho, es a lo que voy. Vean cómo el número de protones no cambia. Después del enlace, flúor tiene 9. Y antes también. Antes del enlace, el litio tiene 3. Y después del enlace también. Lo que cambia es el número de electrones. Antes eran iguales, ¿no? Igual a 0. Ahora ya no. Litio sigue teniendo 3 protones, porque si no dejaría de ser litio. Ahora tiene 2 electrones. Y 3 menos 2 ya no es 0, es 1. Más 1. Por eso le pongo carga positiva. Flúor sigue teniendo 9 protones, pero ahora hay 10 electrones, ¿no? El que le robó al litio. Y 9 menos 10 no es 0. Ahora Q es igual a menos 1. Por eso le pongo carga negativa. ¿Y qué crees? Una partícula negativa y una positiva lo suficientemente cerca se atraen, según la ley de Coulomb. Los orbitales no se están compartiendo, no se están hibridando. Esto es una interacción netamente eléctrica. Enlace iónico. ¿Sí? Y no sé si ya lo dedujiste, pero por primera vez te has dado cuenta que te mentí. Te dije que las configuraciones electrónicas eran claves únicas por elemento. No necesariamente. Yo te digo, a ver, 1s2, 2s2, 2p6, ¿quién es? ¿Neón? ¿O el anión de flúor también? ¿O el catión de sodio, no? Entonces, la pura configuración no te da suficiente información para definir de quién se trata. Tendrías que saber también el valor de protones, el valor de Z. Por eso es que esos parámetros que te puse al inicio son importantes. Si tú conoces Z y conoces la configuración, tú puedes saber si es un átomo fundamental, si es un catión o si es un anión. Porque las configuraciones pueden empatarse. ¿Lo ves? Ahora, si lo vemos desde una perspectiva más global, y con esto termino, después de todo enlace, los elementos involucrados completan su capa de valencia y adquieren configuraciones. Tengo una diapositiva con un ranchero de gases nobles. ¿Eh? No se convierten en gases nobles. Adquieren los electrones de un gas noble, porque son los que están en la parte terminal de la tabla con el octeto completo, y los configuran igual. O sea, los mismos electrones configurados igual, pero no son gases nobles. ¿Se entiende eso, no? Bien. Ok. Déjenme ver cómo andamos de tiempo. Me faltan antes diapositivas para el iónico. ¿Aguantan unos 5 minutos para acabar iónico? Bueno, quien no aguante se puede salir, si se quiere dormir o tenga otras cosas que hacer. Termino iónico y ya covalente lo empezamos en la siguiente sesión. Entonces, lo anterior estuvo lindo. Sí está bien chidito andar viendo ahí los dibujitos de Rutherford, se ve bien estético, bien precioso. Pero, ay, andar haciendo eso siempre y con tu compás haciendo los circulitos, ¿sí? No es lo más eficiente. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero a la Lewis, con puntillos. Mismo caso, litio con flúor para formar fluoruro de litio o fluoruro lítico. Configuraciones antes del enlace, después del enlace. Yo no le pinto orbitales ni electrones internos, no me interesa, solamente los de valencia. ¿Cuántos puntos le pongo al litio? 1. ¿Cuántos al flúor? 7. ¿Sí? Se da en enlace, el electrón de litio, que aquí se lo pintan verde para diferenciarlo, se lo pinta al flúor, el litio se queda sin electrones, a este le pongo carga positiva, porque ahora es un catión, y a este carga negativa, porque ahora es un anión. Y vean cómo las configuraciones cambian. El litio ahora es 1s2, como si fuera helio, y el flúor ahora es 1s2, 2s2, 2p6, como si fuera neón. No se convierten en ellos, repito. Solamente tienen los mismos electrones configurados de la misma manera. ¿Vamos? De otra forma, estamos viendo configuraciones de iones, ¿te diste cuenta? Ya no solamente sabes configurar átomos, también iones. Bien. Entonces, dicen los puristas de la química, aquellos intelectuales que, pues, toman muy en serio los conceptos, que los enlaces iónicos no son enlaces, son interacciones eléctricas. De hecho, es muy difícil distinguir el enlace iónico de la interacción ion-ion, ¿no? Es prácticamente lo mismo. En el enlace covalente cambia. Ahí sí es todo otro rollo.
Bien. Un ejemplo más. Sodio con cloro. El electrón de valencia del sodio lo gana el cloro. Y el cloro ahora tiene configuración del gas noble que sigue, que es argón. Y el sodio se regresó al gas noble anterior, que es neón. La configuración del sodio antes del enlace es 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Después del enlace, 1s2, 2s2, 2p6. El cloro antes del enlace, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Después del enlace, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, como si fuera argón. El cloro tiene ahora 18 electrones como el argón y el sodio tiene 10 como el neón. Enlace iónico. ¿Sí? Características de moléculas iónicas, ahora sí para cerrar. Forman cristales con una facilidad increíble, dadas las interacciones eléctricas. También las moléculas covalentes pueden cristalizar, sobre todo si eres un químico así al nivel de Walter White, o lo que dicen en la serie. Pero es más difícil. No todas, y hay ciertas variables que hay que tomar en cuenta. Aquí tenemos casos extremos de cristalización de moléculas iónicas o de fracciones iónicas, como estos cristalotes en Chihuahua, en las cuevas de Naica. Son sulfatos, o sea, realmente tienen una parte covalente, pero son sulfatos de algún metal, por lo tanto, terminan siendo interacciones iónicas. Otra característica de las moléculas iónicas, cuando las pones en agua, se disocian. No estoy diciendo que el enlace se revierte. Allá los electrones quitados, ¿no? Lo caído, dicen por ahí. ¿Qué pasa? Si lo pones una sal en agua, las moléculas de agua se entrometen entre los iones, los separan tanto que ya no hay interacción eléctrica entre ellos. Ahora la interacción eléctrica es con el agua. De hecho, la interacción es bien interesante, fíjate. Si el ion es negativo, o sea, un anión, el agua rodea la molécula con sus polos positivos, que veremos en la siguiente clase. Y si la partícula es positiva, un catión, el agua los rodea con los polos negativos. Siempre es lo mismo, interacciones eléctricas, ley de Coulomb. ¿Qué hacen las moléculas iónicas en agua? Conducen la electricidad. De maravilla. De maravilla. No tenemos tiempo para andar haciendo demostraciones, pero aquí tengo un socket, una bombilla, con dos cablecitos, un peloncitos y otro cable que lo conecta con una clavija a la corriente eléctrica. Junto a los cables perones, cierro el circuito eléctrico, prendo la bombilla. Ok, ya tengo un sistema para probar conductividad. Y le empiezo a poner cosas, ¿no? Lo meto en agua y el agua conduce muy poco. Si al agua le empiezo a agregar sal, ¿no? Puede llegar a fundirse el filamento de tungsteno de tan alta conductividad eléctrica. Si le pongo azúcar, no. No, porque el azúcar es covalente y las covalentes no generan electrolitos. Y aquí dejamos. Si les interesa, nos vemos mañana para hablar de los enlaces covalentes. Yo creo que veamos covalente polar, no polar y de una vez el coordinado y tal vez el metálico. Y luego en otra clase veríamos interacciones